El verano de 1867, en una aldea rural en las afueras de Sedalia, Missouri, Timothy Caldwell, de 8 años, se convirtió en el caso médico más perturbador jamás registrado en el medio oeste estadounidense. El médico local, Samuel Harding, el único de la comarca, completó 3 diarios encuadernados en cuero con anotaciones sobre un niño que desafió todo lo que la ciencia médica del siglo XIX conocía sobre la naturaleza humana. El niño parecía normal, incluso lindo, a simple vista, pero algo se escondía bajo su apariencia inofensiva que la ciencia médica de la época no podía entender. En 6 meses, 3 personas murieron en accidentes cerca de Timothy Caldwell, y decenas de animales de granja aparecieron muertos en circunstancias inexplicables. Una vez personas se habían topado, de alguna manera, con un niño cuya sonrisa nunca alcanzaba sus pálidos ojos azules. Los archivos oficiales fueron sellados por el gobierno local y escondidos por más de un siglo, pero la verdad sobre Timothy Caldwell es más oscura de lo que nadie podría imaginar sobre la maldad infantil. Lo que convertiría en una celebridad a Timothy Caldwell no fue la violencia, sino la pérdida. Missouri, 1867, un estado aún desangrándose por la guerra civil. Ciudades como Sedalia habían mandado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando viudas, huérfanos y comunidades enteras tratando de reconstruirse. La granja Caldwell, en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera. James y Martha Caldwell habían erigido su hogar con la visión de criar ganado y maíz, pero esos sueños perecieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó llevar la granja sola, pero la tisis le robó los pulmones en el invierno de 1865. Su hijo Thomas, de tan solo 21 años, heredó tierras que no podía cultivar y deudas que no podía saldar. Cuando Thomas se enteró de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville y había dejado viuda y un hijo de 8 años, vio una obligación y una oportunidad. El niño, Timothy, necesitaba un hogar, y Thomas necesitaba una mano con la interminable labor de la granja. Thomas Caldwell era un hombre rudo, endurecido por la guerra, por la pérdida. Su esposa, Sarah, se había vuelto ácida y resentida en sus años sin hijos. Ni él ni ella estaban preparados para cuidar de un niño, mucho menos de uno que apareció en su puerta en la primavera de 1866 con nada más que una bolsa de tela y ojos demasiado maduros para su edad. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba al sol de Missouri, y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para prevenir los piojos. Poco contaba de antes de la granja. Lo justo si le preguntaban, su padre soldado, su madre muerta tras toser sangre, él acogido en casa de vecinos. Lo que más sorprendía a los adultos de Timothy era su amabilidad. Siempre decía, sí, señor, y sí, señora. Nunca se lamentaba por el trabajo, por los azotes. Era, en todos los aspectos, un niño bien portado. El doctor Samuel Harding vio por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el niño fue al pueblo con su tío a por provisiones. Harding, un graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos titulados al oeste de San Luis, se había vuelto astuto para leer a la gente durante sus años atendiendo a soldados tanto de la Unión como confederados. Algo en el niño Caldwell lo perturbaba, aunque no podía precisar qué. El niño era impecable, escribiría Harding en su diario más tarde.
Respondía con precisión, sostenía la mirada, no mostraba el nerviosismo o la timidez de los niños de campo ante los forasteros. Pero me incomodó su presencia. Su mirada era como si me estuviera analizando con el mismo ojo clínico que yo reservaba para mis pacientes. El mundo agrícola de Sedalia era lo suficientemente pequeño como para que todos supieran todo sobre todos. La granja Caldwell estaba apartada, pero no tanto como para que los vecinos no se dieran cuenta. La señora Eleanor Patterson, cuyas tierras colindaban con las de Caldwell, a menudo observaba a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Le dijo a su esposo que el niño trabajaba con una intensidad rara para un niño. Nunca se cansaba, nunca jugaba, nunca descansaba. Era como una pequeña máquina, le dijo una noche a su esposo Samuel mientras cenaban. Laboraba de sol a sol, sin quejarse, sin disminuir el paso. No es normal que un niño no quiera jugar. En la granja, Patterson criaban gallinas, y Eleanor observó que sus aves se agitaban siempre que Timothy se acercaba a la linde. Se amontonaban, graznando y erizando sus plumas, rehusando aproximarse a la cerca que delimitaba las fincas. Su esposo lo atribuyó a una coincidencia, pero Eleanor no podía sacudirse la idea de que los animales notaran algo en el niño que la gente no notaba. La primera muerte fue en una tarde sofocante de agosto de 1866. La hija del herrero del pueblo, Mary Fletcher, de 5 años, era famosa por su risa y por vagar. Había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que atravesaba varias propiedades, incluida la granja Caldwell. Timothy halló su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia estaba sentándose a cenar, con la ropa empapada, el rostro pálido y lo que parecía angustia genuina en sus expresiones. Sarah Fletcher, dijo, su voz firme a pesar de su evidente agitación, encontré a Mary junto al arroyo. No está respirando. El equipo de búsqueda que corrió al arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de solo 18 pulgadas de profundidad. El médico Harding, llamado de urgencia, dictaminó ahogamiento accidental, una causa común de muerte en áreas rurales donde los niños jugaban sin vigilancia cerca del agua. Lo que le inquietó a Harding no fue la muerte en sí, sino la historia de Timothy de encontrar el cuerpo. El niño dio una descripción sorprendentemente precisa de dónde se había encontrado a Mary, cómo estaba su cuerpo y su ropa. Cuando le preguntaron qué hacía allí a esas horas, Timothy dijo que estaba buscando un becerro perdido. La memoria del niño era asombrosa. Harding escribió en su diario. Podía recordar la forma en que estaban colocadas las extremidades de la niña muerta, la forma en que su vestido se había enredado en una rama sumergida, incluso el color del agua sobre su rostro. Tal atención al detalle era extraña para un niño que decía estar asustado y perturbado por el hallazgo. Thomas Caldwell, cuando se le preguntó, confirmó que uno de sus becerros había desaparecido esa mañana y que había mandado a Timothy a buscarlo al arroyo. El ternero fue hallado 2 días después, sano y salvo, pastando en un prado a casi 1 milla de donde se ahogó Mary Fletcher. La familia Fletcher, destrozada, agradeció la empatía de Timothy. Él había sido quien había encontrado a su hija y les había avisado de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio con sus tíos, su cabeza inclinada durante todo el servicio. La familia le agradeció su pronta acción. Él recibió el agradecimiento con la debida gravedad. Desearía haberla conocido antes, le dijo al padre de Mary, su voz mostrando la cantidad correcta de remordimiento y dolor.
Pero Eleanor Patterson, sentada al otro lado de la iglesia, vio algo que la perturbó durante días. Cuando la madre de Mary Fletcher se derrumbó durante el funeral, cuando la vista del pequeño ataúd hizo llorar a los hombres adultos, el rostro de Timothy Caldwell no se movió. Su cabeza estaba inclinada como si sufriera, pero cuando creía que nadie lo observaba, sus azules ojos pálidos permanecían secos y atentos, registrando todo lo que sucedía a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. El viejo Henrik Larsson, un inmigrante noruego que había sido maderero antes de que la artritis lo retirara del trabajo, fue hallado al pie de un afloramiento rocoso conocido como Devil's Bluff. El acantilado se elevaba sobre el arroyo donde se había ahogado Mary Fletcher, y era sabido que Henrik lo escalaba con frecuencia para inspeccionar las colmenas silvestres que mantenía. De nuevo, Timothy Caldwell estaba en la escena del hallazgo. Había estado caminando a casa desde el pueblo cuando notó algo extraño al pie del acantilado. «Vi el sombrero del señor Larsson atrapado en un rosal espinoso», anunció Timothy a la multitud reunida. Llamé. No respondió. Bajé a mirar. Henrik Larsson estaba muerto, su cuello roto por lo que parecía una caída desde lo alto del acantilado de 40 pies. El chequeo del médico Harding mostró que el viejo probablemente murió al instante por el golpe. Lo único extraño de la escena eran las abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que se encontrarían fuera de una colmena. El señor Larsson conocía esos acantilados mejor que nadie en el condado, dijo Samuel Patterson al doctor Harding después del examen. Llevaba 3 años escalando allí. Nunca dio un paso en falso. No tiene por qué caerse ahora. Timothy, cuando se le preguntó, dijo que tal vez el viejo había sido picado por abejas y se había caído. Siempre decía lo furiosas que se ponen si las fastidia, dijo el niño. Tal vez lo acorralaron y se confundió. El doctor Harding creyó la explicación de Timothy, pero algo en la escena le perturbaba. Las abejas muertas se amontonaban en un pequeño círculo justo alrededor del cuerpo de Henrik. Si el anciano hubiera movido una colmena en la cima, habría habido más signos de actividad de abejas en el camino de su supuesta caída. En cambio, parecía que las abejas se hubieran reunido en algún tipo de concentración en torno al punto de impacto. Cuando Harding trepó hasta la cima para inspeccionar las colmenas, las halló intactas y sin señales de haber sido perturbadas recientemente. Las abejas obreras estaban ocupadas, pero no agitadas, haciendo su trabajo habitual de recolectar néctar de las flores silvestres de fines de verano. La tercera muerte destrozó cualquier pensamiento de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mills, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña familiar. Su cuerpo fue descubierto 4 días después en un pozo abandonado a media milla de donde fue vista por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido como voluntario para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto con los voluntarios adultos, más que lo que se esperaría de un niño de su edad. Parecía conocer el bosque como la palma de su mano, conduciendo a los buscadores por lugares por donde los lugareños de toda la vida no se atrevían a aventurarse. Cuando le preguntaron cómo conocía tan bien el lugar, Timothy contó que solía recorrer el bosque buscando plantas y hierbas para que su tía cocinara y curara. Al 4.º día, Timothy llegó a la cabaña de los Mills al amanecer. «Creo que lo encontré», le dijo al padre de Jacob, su voz agotada. «Hay un pozo viejo a media milla al norte de aquí. Escuché algo como un llanto». El pozo estaba cubierto a medias por troncos caídos y maleza.
Jacob Mills estaba en el fondo, vivo, pero apenas consciente, deshidratado y expuesto. El médico Harding fue llamado inmediatamente, pero el niño murió pocas horas después de ser rescatado del pozo. Su pequeño cuerpo no pudo soportar la experiencia. El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días, anotó Harding en su diario. Que Timothy Caldwell pudiera encontrarlo en la oscuridad sugiere que sabe mucho sobre el área local. ¿Qué otros peligros acechan en la oscuridad? Aún más alarmante fue la conducta de Timothy en las horas finales de Jacob. La familia Mills se quedó de guardia junto a su hijo agonizante. Timothy se sentó en una esquina de la cabaña, rezando en silencio. Pero el buen doctor Harding, que se encontraba en un lugar donde podía ver al niño sin ser visto, notó algo que lo inquietó. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mills, con una intensidad casi científica. Era como si estuviera registrando cada aspecto del estado del niño agonizante. La respiración entrecortada, la palidez, la conciencia vacilante. Cuando Jacob murió, Timothy no mostró tristeza ni sorpresa. En cambio, había algo que Harding solo podía llamar satisfacción. Tras el funeral, el doctor Harding se excusó para ir al viejo pozo donde habían encontrado a Jacob. El lugar lo perturbaba sin saber por qué. El pozo estaba bien oculto, camuflado entre escombros naturales que habrían sido difíciles de mover. Pero Timothy había jurado haber escuchado un grito desde allí abajo, algo imposible considerando lo profundo que era el pozo y la maleza que lo rodeaba. Mientras Harding inspeccionaba la escena con mayor detenimiento, se percató de algo que el equipo de rescate original había pasado por alto en su prisa por rescatar a Jacob Mills. En el borde del pozo, los escombros se habían apilado con extraña exactitud. Los troncos y ramas que deberían haber caído aleatoriamente parecían colocados intencionalmente, camuflándose en un arreglo natural casi imposible de detectar, a menos que supieras qué buscar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para articularlas, pero Harding no podía disipar la sospecha de que Jacob Mills no simplemente había caído en el pozo. Alguien lo había puesto allí, y alguien había ocultado el lugar hasta que el niño estuvo demasiado débil para sobrevivir al rescate. Aquella noche, Harding empezó a tomar notas exhaustivas sobre Timothy Caldwell. Si sus sospechas eran ciertas, el niño era una amenaza para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran evidencias, y la evidencia era lo que le faltaba a Harding. El problema era que Timothy Caldwell era un niño perfecto en todos los aspectos. Iba a la iglesia con sus tíos, se sentaba callada en los servicios y rezaba con la cabeza gacha. Se desempeñaba en la granja, realizando labores que muchos adultos no lograrían realizar. Se dirigía con respeto a los mayores y era deferente con las autoridades. Y lo mejor de todo, Timothy tenía buenas razones para estar en cada escena. Buscaba un ternero perdido cuando descubrió a Mary Fletcher. Volvía a casa del pueblo cuando vio el sombrero de Henrik Larson. Se había ofrecido a ayudar a buscar a Jacob Mills como cualquier residente preocupado. Pero la capacitación médica de Harding le había enseñado a ver más allá de la superficie. Atendiendo a soldados heridos, había aprendido a leer las señales en hombres que mataban no por obligación patriótica o necesidad desesperada, sino por algo más profundo. Había una frialdad en el interior de esos hombres, una desconexión de la emoción humana ordinaria que se manifestaba en formas sutiles, muy poca reacción al horror, demasiado interés en el daño, una capacidad de hablar sobre la violencia,
con desapego clínico. Timothy Caldwell reunía todas estas características, pero condensadas en el cuerpo y la apariencia de un niño de 8 años. La búsqueda del Dr. Harding comenzó en octubre de 1866. Aprovechando su rol como médico del pueblo, los visitaba periódicamente en las granjas y hogares locales, supuestamente para monitorear el estado de salud de las familias que aún se recuperaban de la guerra. En realidad, estaba investigando a Timothy Caldwell. Lo que encontró pintó la imagen de un niño que parecía estar en el centro de un círculo siempre creciente de desgracia. El ganado en las granjas vecinas había estado muriendo a un ritmo inusual, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser heridas accidentales. Se jalaron gallinas degolladas, pero sin depredadores a la vista. Los cerdos enfermaban con heridas extrañas que se infectaban y causaban la muerte. Los caballos desarrollaban una cojera repentina que obligaba a los granjeros a sacrificarlos. La señora Eleanor Patterson le dijo al Dr. Harding que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es lo más raro», dijo. «Se están muriendo de una en una o de 2 en 2. Siempre las hallan por la mañana con el cuello roto. Mi esposo piensa que son zorros, pero nunca he visto zorros cerca del gallinero, y la manera en que las matan es demasiado limpia». Cuando Harding revisó las últimas bajas, vio lo que Eleanor había sospechado. Las gallinas habían sido sacrificadas con fuerza certera en puntos concretos de sus cuellos, una técnica que exigía cierto conocimiento de anatomía. No era la violencia casual de los depredadores, era algo más calculado. Patrones similares emergieron en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros en lo que llamó accidentes extraños, animales que de alguna manera se habían estrangulado con cuerdas o se habían encajado las cabezas en los rieles de la cerca de maneras inexplicables. El toro de Robert Dunham se había caído en una zanja y se había roto la pata, y eso que era uno de los animales más seguros del condado. En cada caso, las granjas se encontraban a poca distancia de la propiedad de Caldwell, y en más de una ocasión los testigos dijeron haber visto a Timothy en el área en el momento del incidente. «Lo vi rondando nuestra cerca la mañana antes de que halláramos el becerro», dijo James Wickham al Dr. Harding. «Me pareció raro que estuviera tan lejos de casa, pero el niño, siempre que me veía, me saludaba, me decía buenos días como le enseñaron». El médico Harding también empezó a observar más de cerca el comportamiento de Timothy en sus consultas médicas de rutina en la granja Caldwell. El niño siempre estaba presente en tales ocasiones, de pie, en silencio, mientras el Dr. Harding revisaba a sus tíos por dolencias comunes de la vida rural. Pero Harding se dio cuenta de que Timothy miraba estos chequeos con un interés inusual, preguntando sobre anatomía y procedimientos médicos que estaban muy por encima de su edad. «¿Cómo puedes saber si alguien está muerto?», preguntó Timothy una tarde de visita, su tono casual, como si estuviera hablando del clima. «A veces la gente solo parece que está durmiendo». Cuando le presionaron para que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba no poder ayudar si alguien se lesionaba cuando estaba solo en la granja. «Tío Thomas dice que debo saber defenderme porque estamos lejos del pueblo», aclaró. La explicación era plausible, pero algo en la pregunta inquietó al Dr. Harding. Había algo clínico en el interés de Timothy por la muerte y la sangre que iba más allá de la curiosidad infantil. El niño quería saber cómo era morir, cuánto tardaba, qué buscar, si la gente podía sobrevivir a ciertas heridas, con la misma curiosidad desapasionada con la que un estudiante de medicina estudia cadáveres.
En estas charlas, Harding empezó a llenar la cabeza de Timothy con datos falsos, diciendo que ciertas heridas eran mortales cuando no lo eran, o que ciertos síntomas eran señal de ciertas enfermedades. Timothy nunca cuestionó estas afirmaciones falsas, pero Harding observó que el niño almacenaba cada detalle con una memoria impresionante. Aún más perturbador fue la reacción de Timothy a las historias del Dr. Harding sobre el tratamiento de soldados en la guerra. Mientras que otros niños reaccionaban con la conmoción o la tristeza esperada al oír hablar de heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención, preguntando por los patrones de heridas, la pérdida de sangre, las tasas de supervivencia. ¿Gritaron mucho cuando les cortó los brazos?, preguntó Timothy una noche, sus pálidos ojos azules fijos en el rostro del Dr. Harding. ¿O estaban demasiado heridos para gritar? La pregunta, hecha con la usual cortesía de Timothy, envió un escalofrío a través del Dr. Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado 2 diarios con notas sobre Timothy Caldwell. La imagen que vino a la mente fue la de un niño que conocía la violencia y la muerte como un adulto, pero que carecía de empatía humana normal. Pero la documentación no era evidencia, y evidencia era lo que Harding necesitaría si quería salvar a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Thomas Caldwell se lastimó la espalda en la cosecha de otoño. La herida lo obligó a guardar cama y a recibir cuidados médicos diarios, lo que le abrió al Dr. Harding las puertas de la casa Caldwell. En estas visitas empezó a hablar más con Timothy, a sondearlo para ver qué sabía, cómo pensaba. Lo que encontró allí superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado experimentando con seres vivos durante meses, años, interrogando y observando. El médico Harding llegó a la conclusión de que el niño había estado atrapando y torturando pequeñas criaturas, analizando sus reacciones ante diferentes tipos de daño y sufrimiento. Timothy había mencionado la cueva una vez en una conversación, diciendo que era un lugar al que iba a pensar y estar solo. Cuando el médico Harding llegó a la escena, descubrió una macabra colección de huesos de animales, herramientas quirúrgicas toscas creadas con herramientas de granja y dibujos detallados de experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el hallazgo más perturbador, demasiado hábiles para un niño. Mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en diferentes fases de disección y mutilación. Cada dibujo iba acompañado de anotaciones de la fina letra de Timothy, detallando las reacciones de los animales, cuánto tardaban en morir y qué métodos les provocaban más sufrimiento. El individuo permaneció consciente durante unos 10 minutos tras la ablación de los ojos, decía una nota junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones se atenuaron. El movimiento se detuvo tras apretarle la garganta. El médico Harding descubrió que Timothy había estado capturando a los animales del vecindario para usarlos en crueles experimentos de tortura cada vez más elaborados. Las muertes accidentales en las granjas vecinas fueron, de hecho, la forma de Timothy de probar sus métodos en especímenes más grandes. Pero lo más aterrador fue una nueva serie de dibujos, esta vez de personas en lugar de animales. Estos dibujos mostraban niños y adultos en posiciones de angustia y heridas, cada uno anotado con especulaciones sobre anatomía humana y formas de infligir daño. Un dibujo mostraba una figura claramente identificable como Mary Fletcher, la primera niña en fallecer. Otro era de Henrik Larson. Otro mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo,
con notas detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Caldwell no solo había estado allí cuando estas personas habían muerto, había planeado sus muertes, las había llevado a cabo con precisión metódica y había registrado los resultados para su análisis posterior. Como el buen Dr. Harding pronto descubriría, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de haber terminado. El buen Dr. Harding se enfrentó a lo imposible. La evidencia en la cueva mostraba que Timothy Caldwell era un asesino en serie, pero esa evidencia se había descubierto en lo que parecía una búsqueda ilegal. Además, la noción de que un niño de 8 años fuera un asesino calculador iba en contra de todo entendimiento de la naturaleza humana, y ningún tribunal del mundo lo creería. La medicina de 1867 no contaba con un modelo para entender el trastorno antisocial de la personalidad o la psicopatía. La idea era que los niños eran inocentes por naturaleza y que solo se corrompían por malas influencias o traumas. La noción de que un niño pudiera nacer sin empatía o capacidad moral era literalmente impensable para la mayoría de la gente. El Dr. Harding sabía que si llevaba sus descubrimientos a las autoridades locales, lo tacharían de loco a quien la guerra le había destrozado la mente. La evidencia sería rechazada. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que actuaba por su dolor, y los asesinatos continuarían. En lugar de eso, el Dr. Harding se enfrentó a Timothy. La próxima vez que fue a la granja Caldwell, le pidió al niño que lo acompañara a revisar el ganado en el pasto de la distancia. Cuando estuvieron solos, el Dr. Harding le mostró lo que había encontrado en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que el Dr. Harding esperaba. El niño no mostró sorpresa, negación o miedo a ser descubierto. En lugar de eso, escuchó en silencio mientras el Dr. Harding explicaba los dibujos y las notas, asintiendo de vez en cuando como para confirmar la exactitud de sus palabras. «No se lo dirás a nadie», dijo Timothy cuando el Dr. Harding terminó de hablar. No fue una pregunta, no fue una súplica, fue una afirmación segura. «¿Por qué no?», dijo el buen Dr. Harding, intrigado por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera emoción real que el Dr. Harding había visto en su rostro. «Porque nadie te creería», dijo, «y porque quieres saber qué haré después». El niño tenía razón en ambos puntos. El Dr. Harding sabía que lo que decía sonaba como los delirios de un hombre que se vuelve loco. Pero Timothy también había visto algo que el médico no se atrevía a reconocer ni siquiera ante sí mismo. Una curiosidad científica por estudiar al que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó el Dr. Harding. «Desde que tenía 5 años», respondió Timothy con naturalidad. «Tal vez antes. Comencé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es curioso cómo los animales responden a los mismos tratamientos. Y los muertos», Timothy se encogió de hombros, «también eran experimentos. Quería comprobar si la gente reaccionaría igual que los animales. Lo hacen mayormente, pero son más hábiles para comprender lo que les está ocurriendo. Eso lo hace más interesante». El Dr. Harding sintió un escalofrío que no era del aire de noviembre. «¿Qué vas a hacer ahora?». Timothy se tomó un momento para reflexionar antes de responder. «Quiero saber qué se siente herir a alguien que confía en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que sea demasiado tarde». La implicación era obvia. Timothy iba a asesinar a sus tíos. El Dr. Harding sabía que le quedaban días, tal vez solo horas, antes de que Timothy hiciera un movimiento.
El niño había declarado sus intenciones con la confianza despreocupada de alguien que se cree invencible, y la historia demostraba que Timothy no perdía tiempo una vez que había tomado una decisión. Aquella noche, el Dr. Harding fue a ver al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre pragmático, un veterano del Ejército de la Unión, que no tenía tiempo para teorías o especulaciones, pero confiaba en el juicio del Dr. Harding y estaba dispuesto a escuchar la evidencia, por extrañas que fueran las circunstancias. El médico Harding hizo su caso basándose en hechos, no en teorías psicológicas. Le enseñó los dibujos y las notas de la cueva, le mostró el patrón de muerte y destrucción que rodeaba a Timothy, y le mostró el extraño conocimiento del niño sobre anatomía y violencia. Lo mejor de todo, el Dr. Harding descubrió la intención explícita de Timothy de asesinar a sus tíos, y esta era información que no podía ignorarse, viniera de donde viniera. Incluso si la mitad de lo que me cuenta es cierto, declaró el sheriff Crawford tras examinar las pruebas, cada dibujo inquietante bajo su escrutinio con creciente alarma. No podemos detener a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo, y estaremos preparados en caso de que intente algo. Crawford analizó la exactitud anatómica de los dibujos de Timothy, detalles para los que ni siquiera su experiencia en la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres estuvieron reuniéndose durante horas, informando a los lugartenientes más leales de Crawford, hombres que habían luchado a su lado en la guerra y en quienes podía confiar para mantener la calma bajo fuego. El Dr. Harding y el sheriff Crawford tenían un plan. El Dr. Harding llegaría a la granja Caldwell como de costumbre, con láudano para el dolor de Thomas, pero en realidad para mantener a Thomas y Sarah lo suficientemente drogados como para que Timothy no pudiera dañarlos con facilidad. El sheriff Crawford y sus hombres rodearían la granja lo suficientemente cerca como para reaccionar rápidamente, pero lo suficientemente lejos como para no ser notados. El plan se puso en marcha la mañana siguiente. Cuando el Dr. Harding llegó a la cabaña en su coche, supo que algo había cambiado. Los ruidos matutinos normales de la granja, las gallinas picoteando en el patio, los cerdos gruñendo en su corral estaban ausentes. La casa permanecía en un silencio sepulcral que le heló la sangre. Timothy se apareció en la puerta antes de que el Dr. Harding saliera de su coche. El niño se quedó inmóvil, sus ojos azules y mortales siguiendo al médico con una mirada depredadora. Llevaba su ropa de trabajo habitual, pero el Dr. Harding observó que las mangas de Timothy estaban enrolladas hasta el codo, y sus manos parecían recién fregadas, del tipo de limpieza profunda que indicaba la preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, Dr. Harding», dijo Timothy, su voz tan amable como siempre, pero algo había cambiado. Había una expectación, una emoción que el niño apenas podía contener. «Lo he estado esperando». Las palabras mandaron un escalofrío por el médico Harding. El esperando de Timothy daba a entender que había estado contando con esta visita, tal vez incluso contando con ella como parte de cualquier plan que tuviera en mente. En la casa, el médico Harding halló a Thomas y Sarah Caldwell en su habitación, ambos durmiendo. Pero cuando fue a la cama de Thomas para controlarlo, la respiración del hombre era demasiado superficial y su piel había tomado un tono grisáceo que no indicaba un sueño normal. «¿Qué les diste?», preguntó el Dr. Harding en voz baja, sin girar para mirar a Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timothy, con su tono inocente, pero sus palabras cuidadosamente elegidas.
Hay tantas plantas interesantes que crecen salvajes aquí. Algunas de ellas son muy útiles. El doctor Harding le tomó el pulso a Thomas. Era débil, pero firme. Sarah estaba igual, inconsciente, pero viva. Lo que fuera que hubiera tomado Timothy, lo había dosificado con cuidado. El niño amaba a sus víctimas cautivas, pero vivas por el momento. No van a despertar por horas, continuó Timothy, hablando por costumbre. Eso debería darnos tiempo suficiente para hablar sin que nos interrumpan. Lo que siguió fue una conversación, como nada que el doctor Harding hubiera visto antes. Timothy habló de asesinato y tortura con la distancia clínica de un profesor de medicina hablando de anatomía. Detalló sus experimentos en animales y humanos con precisión científica, sus métodos y lo que había aprendido de cada muerte. Mary Fletcher me mostró que ahogarse es sorprendentemente lento, comentó Timothy, sentándose en una silla como si iniciara una conversación casual de la tarde. Todos creen que la gente solo se sumerge y se desvanece, pero no es cierto. Hay lucha y pánico, y ese extraño patrón de intentos de respiración antes de que la persona se rinda. Tuve que sostenerla bajo el agua durante casi 3 minutos antes de que dejara de luchar. El doctor Harding sintió que su sangre se helaba. ¿La sostuviste bajo el agua? Timothy asintió con entusiasmo. Ella estaba jugando al lado del riachuelo y le dije que había hallado una piedra bonita en el fondo. Cuando se agachó para mirar, solo empujé su cabeza hacia abajo y la sostuve. Era tan pequeña que no necesitó mucha fuerza, pero peleó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que los humanos tienen instintos de supervivencia más fuertes que los animales. ¿Y Henrik Larsson? Eso fue más difícil, reconoció Timothy. No podía vencerlo en fuerza, así que tuve que ser más astuto. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que fui al acantilado la noche anterior y aflojé algunas de las rocas en el borde. Luego cogí abejas de una de sus colmenas y las metí en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaron al explicar su enfoque. Cuando el señor Larsson fue a revisar las colmenas, yo estaba escondido detrás de unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas a la cara y grité que un enjambre gigante lo estaba atacando. Se tambaleó hacia atrás, precisamente en el punto donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató en el acto, tal como había predicho. ¿Y Jacob Mills? Jacob fue el más interesante de todos, comentó Timothy, su voz tomando el tono de un profesor compartiendo una lección especialmente fascinante. No lo maté rápido como a los demás. Quería saber qué se sentiría matar a alguien lentamente, durante días. Así que lo convencí de que me siguiera al bosque porque encontré una familia de mapaches bebés. Timothy se detuvo, como si estuviera saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por las bebés animales imaginarias que no se detuvo a pensar en el peligro. Le ayudé a bajar al pozo y aparté los troncos y la maleza para tapar la boca. Lo visité todos los días durante 4 días, llevándole solo el agua suficiente para mantenerlo vivo, pero no lo suficiente para que recuperara sus fuerzas. El doctor Harding se dio cuenta de que Timothy ya no estaba teorizando sobre futuros experimentos. El niño tenía planes, y esos planes incluían a las personas que estaban en la casa. ¿Qué vas a hacer con tus tíos?, preguntó el doctor Harding sin rodeos. La sonrisa de Timothy volvió, más amplia de lo que el doctor Harding había visto nunca. Ahí es donde entra usted, el doctor Harding. Mire, todos mis otros experimentos fueron en personas que no tenían idea de lo que les estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Pero tú eres diferente.
Usted sabe lo que soy, lo que puedo hacer. Eso le convierte en el candidato ideal para un nuevo tipo de estudio. Mientras Timothy hablaba, se movía por la habitación, recogiendo cosas que el Dr. Harding reconoció como posibles armas: cuerda del establo, un candelabro pesado de la repisa de la chimenea, varios cuchillos de cocina afilados. El niño colocó sus herramientas con precisión metódica como si preparara una cirugía. Quiero ver qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a la gente que quiere, continuó Timothy, cada vez más emocionado. ¿Se sacrificará usted por el tío Thomas y la tía Sarah? Me combatirá, a pesar de conocer mi previsión. ¿Intentará escapar y dejarlos atrás para salvarse a sí mismo? El Dr. Harding supo que la oportunidad de hablar había pasado. Timothy había mostrado lo suficiente de sus planes como para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal. Sacó la pistola de su maletín médico y apuntó al niño. «Apártate de los cuchillos, Timothy», dijo el Dr. Harding, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. Timothy observó la pistola, no con miedo, sino con curiosidad. «Es una Navy Colt, ¿verdad?», dijo casualmente. «Las he visto en fotos de libros de la guerra. ¿Cuántas balas tiene?» «6», respondió el Dr. Harding automáticamente, y luego lamentó haberlo hecho. «¿Y a cuántas personas está tratando de salvar?», preguntó Timothy. «Está el tío Thomas, la tía Sarah, usted y supongo que los 3 policías de fuera. Eso hace 6 personas, si no me equivoco. Así que, si me dispara, se habrá quedado sin balas». Timothy se acercó, sin hacer caso a la pistola. «¿Quieres saber cómo me transformé en esto?», dijo, su voz tomando un tono casi hipnótico. «¿Quieres saber si nací así o algo me convirtió? ¿Quieres saber si hay más como yo y cómo identificarlos antes de que maten?». Cada palabra era verdad, y la habilidad de Timothy para leer y manipular la curiosidad intelectual del Dr. Harding era tan aterradora como su violencia. El niño interpretaba a las personas lo suficiente como para anticiparse a su comportamiento y manipular sus reacciones, incluso cuando eran conscientes de que estaban siendo manipulados. La confrontación se produjo cuando Timothy se acercó a su tío, durmiendo con una cuerda en la mano. El Dr. Harding se adelantó para intervenir, pero Timothy se abalanzó con sorprendente rapidez y fuerza, sacando el cuchillo de cocina y cortando el brazo del médico. La batalla que siguió fue corta, pero brutal. Timothy se defendió con la furia desesperada de un animal acorralado, manejando el cuchillo con una destreza que sugería mucha práctica. El niño era más pequeño y más débil que el Dr. Harding, pero era más rápido y más ágil, y luchó con la precisión de alguien que había estudiado anatomía. El Dr. Harding atrapó la muñeca de Timothy y la retorció hasta que soltó el cuchillo, pero Timothy sacó otro de entre su ropa. Se hizo evidente que el niño había preparado varias armas y las había escondido por toda la casa. El ruido de su pelea alertó al sheriff Crawford y a sus hombres, quienes salieron de sus escondites. Entraron por la puerta trasera para hallar al Dr. Harding forcejeando con Timothy, mientras que Thomas y Sarah Caldwell dormían ajenos a la violencia que se desarrollaba en su habitación. El asistente Mitchell inmovilizó rápidamente a Timothy, mientras el Dr. Harding recuperaba el aliento y examinaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se hubo asentado, Timothy Caldwell se sentó en una esquina de la habitación, su ropa destrozada, su rostro sangriento, pero sus ojos azules aún poseían la misma inteligencia gélida que había inquietado al Dr. Harding tantos meses atrás.
No puedes probar nada, dijo Timothy mientras los ayudantes lo ataban con cuerdas. Nadie creerá que un niño hizo todo eso. El sheriff Crawford observó al niño con disgusto y fascinación a la vez. Tal vez no, dijo, pero no tenemos que intentarlo todo. Intentar matar a tu familia es motivo suficiente para que te encierren, seas quien seas. Timothy sonrió ante eso, la misma sonrisa sincera que el Dr. Harding había visto el día anterior. No me ahorcarán, dijo con absoluta certeza. Soy demasiado joven, soy demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar. Timothy Caldwell se equivocó en cuanto a su paradero, pero acertó en cuanto a la imposibilidad de demostrar sus delitos. Cuando el sheriff Crawford llevó la evidencia de la cueva a los fiscales del condado, se encontró con la misma resistencia que el Dr. Harding había anticipado. Los dibujos y las notas fueron descartados como obra de un niño perturbado que exteriorizaba el trauma de la muerte de sus padres. El historial de accidentes y muertes se atribuyó a la coincidencia y la desafortunada tendencia de Timothy de ser útil en situaciones de emergencia. Pero el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no pudo ser resuelto. 3 policías habían presenciado a Timothy apuñalando a sus familiares mientras dormían con intención de matar. Incluso los más comprensivos no podían negar que un niño de 8 años no apuñalaría a familiares con un cuchillo, a menos que algo estuviera profundamente mal en su naturaleza. El sistema judicial de 1867 no contaba con una estructura para lidiar con niños violentos. Timothy era demasiado joven para ser juzgado como adulto, pero demasiado peligroso para un orfanato o reformatorio. El caso planteó cuestiones sin precedente para el sistema judicial de Missouri, atrayendo la atención de académicos del derecho y médicos de todo el Medio Oeste. Tras semanas de batallas legales y consultas con expertos desde Boston hasta Filadelfia, se llegó a un acuerdo. Timothy sería enviado al Hospital Estatal para Dementes de Missouri en Fulton, donde sería examinado y tratado por los mejores alienistas de la zona. La decisión no complació a nadie del todo. Los fiscales buscaban que Timothy fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores decían que ningún niño de 11 años podía ser responsable de sus actos. Los médicos estaban divididos entre los que pensaban que Timothy podía rehabilitarse y los que lo consideraban incurable y peligroso. El médico, Samuel Harding, se ofreció a acompañar a Timothy al hospital y se quedó allí 3 meses, tomando notas del comportamiento del niño y ayudando al personal del hospital a comprender lo que estaban enfrentando. El caso resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes científicos del comportamiento antisocial infantil, aunque no se publicaría hasta años después. Timothy se adaptó a la vida del hospital con la misma inteligencia calculadora con la que se había adaptado a la granja. Aprendió rápidamente a simular emociones y reacciones adecuadas, lo que convenció a parte del personal de que estaba superando sus traumas. Timothy lloraba al hablar de sus delitos, mostraba arrepentimiento y parecía agradecido por los cuidados. Pero el médico Harding notó que Timothy solo los estaba observando, aprendiendo a manipularlos mejor. El niño había memorizado todo un repertorio de reacciones humanas y podía imitarlas a la perfección sin experimentar ninguna emoción. El individuo exhibe altas capacidades intelectuales sin respuesta emocional auténtica, anotó el Dr. Harding en sus informes detallados. Ha aprendido a imitar reacciones humanas ordinarias lo suficiente como para engañar a un observador casual, pero un examen más detenido muestra que la actuación es totalmente falsa.
Timothy sabe que la felicidad es la cara que ponen las personas cuando quieren que algo bueno siga pasando, y la tristeza es la cara que ponen cuando quieren que alguien los ayude, pero él nunca ha sentido ninguna de las dos. El informe del Dr. Harding también reveló la naturaleza de las fantasías violentas y los planes futuros de Timothy. Una vez que el niño se había ganado la confianza del Dr. Harding, al mostrarse interesado por su método científico de estudiar el comportamiento humano, Timothy comenzó a proponerle ideas para futuros experimentos que harían que sus delitos anteriores parecieran casi mansos en comparación. Ha creado simulacros para estudiar las reacciones humanas ante distintas torturas psicológicas y físicas, reveló el Dr. Harding en privado. Sus ideas revelan una creatividad y meticulosidad sorprendentes y un conocimiento profundo de la psicología humana. Si se le dejara crecer y se le diera más poder, probablemente se convertiría en una de las personas más peligrosas que jamás haya vivido en Estados Unidos. Los archivos del hospital indican que Timothy estuvo ingresado durante 18 meses. En ese tiempo, sucedieron algunas cosas extrañas que tenían todas las marcas de los métodos de Timothy. Otros pacientes fueron hallados muertos en situaciones que parecían accidentales o por causas naturales, pero que, al ser analizadas, revelaban patrones planificados. 3 ancianos murieron de aparente fallo cardíaco tras hablar con Timothy. Todos habían estado sanos. Otros 2 pacientes más jóvenes sufrieron caídas aparentemente accidentales que provocaron lesiones graves, pero ambas tuvieron lugar en lugares donde Timothy había estado ese mismo día. Lo más perturbador fueron los informes de pacientes que decían que Timothy los visitaba por la noche, de pie en silencio junto a sus camas mientras dormían. El personal del hospital que trabajaba junto a Timothy también comenzó a tener incidentes extraños. Algunas enfermeras dijeron que tenían sueños recurrentes después de estar con el niño, sueños que involucraban escenas vívidas de violencia y muerte. 2 asistentes pidieron que se les reasigne a otras salas, diciendo que se sentían observados incluso cuando Timothy se suponía que estaba confinado en su habitación. La doctora Martha Fitzgerald, quien había sido llamada para aportar más experiencia en el caso de Timothy, descubrió que el niño llevaba un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de que le trajera papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, ya que decía que poner por escrito sus pensamientos y sentimientos le ayudaría a trabajar sus emociones. El diario parecía tal como Timothy lo había descrito. Entradas diarias que detallaban sus reflexiones, arrepentimientos por errores pasados y esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era lo suficientemente infantil como para ser creíble en términos de lenguaje y madurez emocional, y retrataba a alguien joven muy problemática, pero en el fondo redimible, que intentaba superar traumas. Pero la capacitación de la doctora Fitzgerald en técnicas psiquiátricas europeas también abarcó el conocimiento de los sistemas de comunicación codificados. Cuando utilizó métodos analíticos en el diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentemente normales ocultaban un complejo código. Los mensajes descifrados revelaron los pensamientos y planes de Timothy con detalles perturbadores. En vez de arrepentirse o rehabilitarse, estaba haciendo un reconocimiento metódico del hospital, su personal, sus medidas de seguridad. Su intención no era escapar, sino aprovechar su encierro para perfeccionar técnicas superiores de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas en la sesión de hoy fueron genuinas, decía una entrada descifrada. Su forma de reaccionar muestra más simpatía y menos suspicacia.
Calculo que necesitará 3 semanas más de buen desempeño para tener la confianza suficiente para el contacto físico en las sesiones. El hallazgo del diario en clave de Timothy trajo consigo un endurecimiento inmediato de las medidas de seguridad y una disminución del contacto con el personal del hospital, al que Timothy se adaptó con su habitual flexibilidad, pasando de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas del hospital y las posibles vías de fuga. En el verano de 1868, Timothy Caldwell desapareció del Hospital Estatal de Missouri en circunstancias que nunca se resolvieron. La investigación oficial determinó que de alguna manera se había escapado durante un traslado entre edificios, a pesar de estar en custodia de varios guardias. El doctor Harding sospechó que la huida de Timothy había sido mucho más elaborada de lo que decía el informe. El niño había sido sorprendentemente paciente y planificador durante su encierro, probablemente preparándose durante meses para su fuga. La evidencia que salió a la luz tras la desaparición de Timothy dejó entrever que había estado jugando con el personal del centro con más éxito de lo que nadie se había dado cuenta. Algunos guardias dijeron que le habían hecho pequeñas excepciones a las reglas para Timothy en las semanas previas a su fuga, dándole tiempo extra para hacer ejercicio, más material de lectura, pequeños cambios en su rutina diaria que por sí solos parecían inofensivos, pero que en conjunto podrían haberle dado la oportunidad de escapar. Se pasó 1 año y medio observando esa institución y a su gente, escribió el Dr. Harding en su informe final del caso. Para cuando hizo su jugada, conocía la mente de cada empleado mejor de lo que ellos mismos se conocían. Su huida no fue desesperada, fue planificada. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el Dr. Harding comenzó a archivar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el Medio Oeste. Muchos de estos casos llevaban marcas que parecían alinearse con el modus operandi de Timothy, accidentes escenificados que causaban la muerte, signos de tortura regularizada de animales, y un niño sorprendentemente complaciente y maduro para su edad. El problema era que Timothy ahora sería mayor, lo suficientemente fuerte como para someter a víctimas adultas, y ciertamente lo suficientemente inteligente como para no repetir los errores que condujeron a su captura la primera vez. Años de inmersión en la psicología humana, su inteligencia innata y su absoluta falta de moralidad habían forjado algo que el mundo nunca había visto antes en el crimen estadounidense. El Dr. Harding se pasó el resto de su carrera persiguiendo estos avistamientos e intentando armar una imagen completa de lo que era Timothy Caldwell. Sus diarios personales, encontrados tras su muerte en 1891, llenaban cientos de páginas con casos que podrían haber involucrado a Timothy, así como teorizaciones sobre el mal y la posibilidad de que algunas personas nazcan sin sentido moral. Las ramificaciones más amplias del caso Timothy resonaron en el mundo de la justicia penal, la psicología infantil y la salud mental durante años después de su desaparición. Su habilidad para engañar a expertos capacitados generó dudas inquietantes sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, y sus manipulaciones mostraron los riesgos de dar por sentado que todos los niños son inocentes y redimibles. La granja Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaran de su ordalía. Ninguno de los dos podía seguir viviendo en la casa donde sin saberlo habían alojado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente regresó al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los lugareños se mantuvieron alejados durante décadas.
La cueva donde Timothy había realizado sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford tras el arresto del niño, pero el lugar nunca fue olvidado por quienes conocían su significado. La gente local decía que la cueva estaba maldita y que los animales no se acercarían a pastar en sus alrededores. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien consideró que el interés científico de las notas de su padre superaba cualquier preocupación por su contenido perturbador. Los diarios se guardan en los archivos de la sociedad y están a disposición de los investigadores que puedan justificar un interés científico por el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron abiertamente sobre lo que había sucedido con Timothy, pero ambos vivieron bajo nombres falsos por el resto de sus vidas, como si temieran que el niño pudiera regresar algún día para terminar lo que había comenzado. Sarah falleció en 1889 y Thomas en 1894. No tuvieron descendencia. En su última entrada de diario, justificada días antes de su muerte en 1891, el Dr. Harding consideró las ramificaciones más amplias del caso Timothy. He gastado 24 años intentando descifrar lo que era Timothy Caldwell, y creo que he descubierto algo preocupante. Timothy no fue una anomalía. Fue una visión de lo que los humanos podrían convertirse si se despojaran de las restricciones morales y emocionales que consideramos parte de nuestra naturaleza. Si llegó a adulto, entonces, en algún lugar de América, hay un hombre que conoce la mente humana mejor que cualquier psicólogo titulado, que puede manipular a las personas como si fuera un dios, y que considera al resto del mundo como sujetos de prueba. Este enigma nos revela que el mal puede disfrazarse de inocencia, y que nuestra idea de la infancia y la naturaleza humana puede ser peligrosamente ingenua. El caso de Timothy Caldwell nos desafía a enfrentar cuestiones inquietantes sobre el desarrollo moral y la posibilidad de que algunas personas nazcan sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos